Gracias. Continuamos con las entrevistas que se realizan en relación con el procedimiento para designar a la persona que ocupará la titularidad de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos. Entendemos que hubo alguna dificultad técnica con el sonido en la entrevista anterior, pero se está subiendo la entrevista con el audio corregido. En este caso nos toca dar la bienvenida a la maestra Alicia Vázquez Luna, que tiene una amplia experiencia en materia de procuración de justicia y de seguridad, y quisiéramos recibirla haciendo una breve semblanza de su carrera. La maestra Alicia Vázquez Luna tiene la maestría en Procuración y Administración de Justicia. Fue promotora de la defensa de los menores en el Consejo Tutelar para Menores Infractores, asesor jurídico en la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, agente del Ministerio Público, coordinadora general de la Zona Metropolitana y subprocuradora metropolitana en la Procuraduría General de Justicia del Estado. De igual forma, fue asesor de la Comisión del Régimen Interno y Concertación Política en el Congreso del Estado, fungió como secretaria de Seguridad Pública en el Estado de Morelos, se desempeñó como directora general adjunta de la Comisión Nacional de Seguridad, entre otros cargos que ha desempeñado en el sector público y privado. Ha impartido clases en la Universidad Loyola de América, Universidad Internacional, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Colegio Jurista y en la Universidad Interamericana, además de ser conferencista y haber cursado estudios de doctorado en el Centro de Investigación en Docencia y Humanidades del Estado de Morelos. En su plan de trabajo presentó e hizo mención de 3 ejes, mismos que se describen a continuación. En el primer eje hace alusión a realizar un trabajo de coordinación y colaboración con las distintas autoridades gubernamentales en el ámbito estatal y nacional. En el segundo, la coordinación de acciones operativas hacia el interior de la Comisión Local de Búsqueda, es decir, llevar a cabo un trabajo coordinado con el Consejo Estatal Ciudadano para la búsqueda de personas en el Estado de Morelos y con expertos en búsqueda. 3. Elaboración de los insumos que logren en coordinación con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, la homologación de protocolos de búsqueda, así como el procesamiento de información, presentando propuestas e iniciativas de ley que se hagan ante el Congreso del Estado. Muchas gracias, maestra. Pues estamos pensando primeramente si existe algo del plan de trabajo, que ese es un resumen muy breve, muy escueto de lo que usted presentó, que fue un diagnóstico y una propuesta muy amplia. Si hay algo que usted quisiera adicionar como punto central de su propuesta de trabajo que hubiéramos omitido en este resumen. No, ustedes no, muchas gracias, secretario, perdón, no han omitido ningún aspecto. Claro, es un proyecto de trabajo que se puede fortalecer. Tal vez no tuvimos el tiempo adecuado para desarrollar este recurso psicosocial que requieren las víctimas, hacerlo más amplio, pero si ustedes me lo permiten, en los cuestionamientos que ustedes me lo hagan, yo hablaré precisamente de cómo lograremos no revictimizar a los familiares que están viviendo este drama. Muy bien, pues gracias, maestra. Estaremos realizando una serie de preguntas que estructuramos a partir de su perfil y a partir del proyecto de trabajo que nos presentó, para después dar lugar a algunas preguntas que el público ha enviado a través del medio electrónico que se estableció para ese propósito, y después continuar con alguna serie de preguntas libres que estaremos realizando. Nos acompaña como testigo social y testigo de honor en este proceso de entrevistas el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que es un área que deberá estar estrechamente vinculada con la Comisión de Búsqueda de Personas. Entonces, si no tiene inconveniente, podríamos empezar con la entrevista. Sí, secretario. Gracias, por favor, Marcelo. Como pregunta general tendríamos la siguiente. ¿Cuál sería la primera línea de acción que implementaría si llegara a encabezar la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos? Bueno, la primera línea de acción es muy importante porque de ahí deriva el ejercicio de todas las acciones que tengan como propósito generar resultados en corto, mediano y largo plazo.
Creo que dentro de las primeras líneas es la conformación o integración de cada área que conformará la Comisión de Búsqueda de Personas. Buscar los perfiles adecuados, perfiles que nos permitan transitar en estos 3 ejes de los que usted daba cuenta. Y algo bien importante es el sistema financiero, es decir, buscar a los encargados de Hacienda para hacer toda una organización de los recursos que se puedan asignar, hacer corridas financieras y darle una estructura con una base sólida para el trabajo que se debe realizar en estos 3 ejes, que es importante el manual de procedimientos, la ley orgánica, para saber qué funciones debe de tener cada área que conformará la Comisión de Búsqueda de Personas. Por cuanto a, tomando en consideración su perfil y plan de trabajo presentado, ¿por qué considera ser la persona idónea para ocupar el cargo de la titularidad de la comisión? Bueno, dentro de mi trayectoria en todas estas oportunidades que se me dio en la administración pública, he visto de frente el dolor no solo de nuestro Morelos, sino de todo México, ¿no? Es una parte que a mí me sensibiliza, me duele como morelense y como ciudadana de este país. Dentro de mi experiencia tuve la oportunidad de rescatar a personas que fueron secuestradas, personas no localizadas y personas desaparecidas que tienen que ver con un efecto del crimen organizado. Tengo los conocimientos jurídicos de este sistema nuevo, que es el sistema de justicia penal adversarial, que es muy garantista y que la sociedad parece que juzga mal a los operadores en el sentido de que es una puerta giratoria, y esto principalmente se debe a que hay un Código Nacional de Procedimientos Penales y 2 protocolos de actuación, como es el de primer respondiente, que es uno de los más importantes y en donde tenemos algunas fallas todavía, el protocolo de procesamiento del lugar del hecho, y que pareciera que estos 2 protocolos no han aterrizado en nuestros operadores, al igual que la cadena de custodia para el procesamiento de los indicios. Es parte de mi especialidad. Yo también realicé una especialidad en juicios orales y una maestría recientemente de juicios orales, precisamente para lograr un equilibrio de este sistema tan garantista entre las víctimas y los imputados. Tratar de demostrarle a la sociedad que los gobiernos hacen un esfuerzo, pero que requerimos de una sociedad proactiva que nos permita. Este entendimiento a través de la experiencia en toda la administración pública, pues me puede permitir colocar un grano más de arena a esta sociedad que está ávida de resultados en el tema de la localización de personas desaparecidas. ¿Cuál sería una propuesta que usted tendría como iniciativa de ley para presentar ante el Congreso del Estado? Bueno, una iniciativa que creo que el Congreso del Estado puede impulsar de ya es precisamente una ley que nos permita ver este tema como en varias vertientes. Una en el tema de la transversalidad de todas las instancias que puedan estar sin mayor burocracia, regular la entrega de información con bases jurídicas de los derechos tanto de las víctimas como de obligación de los servidores públicos a mantener, preservar actualizadas estas bases de datos, pero siempre con una alta responsabilidad. Me parece que nos falta una ley que haga posible esta transversalidad de la información desde el momento en que nace una persona hasta que finaliza su vida,
y el Congreso del Estado tiene una enorme tarea en este sentido. Otra norma que me parece que nos hace falta es que el Congreso destine una partida presupuestal con reglas muy claras para optimizar y manejar el recurso, y que este etiquetamiento que haga precisamente el Congreso no sea un etiquetamiento que se le pueda dar una desviación al recurso o una reprogramación, como tantas se hacen con los recursos federales o recursos de distintas fuentes, ¿no? El Congreso, claro que tiene una alta responsabilidad, también sería importante que el Congreso nos diera una ley que permita la utilización de esa información para muchos fines, incluso para tener un sistema intranet desde los hospitales hasta el registro civil que le dé una identidad humana permanente, no importa si son nacidos en Morelos o que vengan de otras entidades. Me parece también que debería fortalecer una norma más actualizada a los momentos que estamos viviendo en el Código Penal para este manejo de las autoridades o esta falta de inanición o de omisiones de parte de cualquier servidor público que no cumpla con estos ejes de transversalidad de la información y de corresponsabilidad. Pues aquí hay un tema fundamental que es la coordinación, ¿no?, con otras autoridades dentro del Estado, pero también hacia fuera del Estado y con la Federación. Supongo, y esto lo percibo de su proyecto, ¿cómo considera que debería ser la coordinación con otras entidades federativas, con la propia Comisión Nacional, pero también con otras autoridades del Estado, como la propia Fiscalía General del Estado? Sí, bueno, la coordinación tiene un amplio espectro. Es en las autoridades municipales que se encuentran dentro de los polígonos rojos, dentro de las autoridades estatales. Hablaba yo del registro civil, de los hospitales, de derechos humanos, que también deberíamos compensar este garantismo hacia las víctimas. Hablamos de un Congreso del Estado que también tiene su parte importante de labor en esta búsqueda de personas. En las instancias financieras, hablo de las locales, pero también de las federales. La coordinación tal vez un poquito más complicada, más compleja, puede ser incluso el propio sistema de justicia penal, porque el Poder Judicial no pertenece al Ejecutivo. Habría que buscar las mesas de trabajo para la sensibilización y la concertación hasta de opiniones técnicas con el Poder Judicial, y con la Fiscalía sensibilizar más el tema, porque hay un Ministerio Público que tiene ciertas facultades de acuerdo al artículo 21 constitucional, pero el Ministerio Público está viviendo una crisis que no es un secreto, es una crisis de recursos humanos, una crisis de recursos materiales, y que precisamente por esa razón pareciera que a la coordinación no se le da la importancia, porque se vive más el tema de la insuficiencia hacia el interior de la Fiscalía, pero precisamente la coordinación nos puede ayudar a solventar este tipo de cuestiones con la Fiscalía. Pero también está otro organismo muy importante, que es la Comisión Estatal de Seguridad, que, bueno, ahí están los policías todos los días enfrentándose con estos escenarios, y son tantas las tareas que tiene la policía que parece que lograr tener a ciertos responsables atendiendo estos temas en reuniones de coordinación y de vinculación para la búsqueda o localización de personas parece un poco complejo, pero yo creo que el reto que se va a enfrentar la Comisión de Búsqueda de Personas se puede lograr minimizar a través de la buena concertación y comunicación permanente con todas las instancias municipales y locales. En el ámbito federal es muy importante la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, que está trabajando actualmente en la generación de un protocolo homologado para todas las entidades federativas.
también tendríamos una oportunidad de estrechar esos lazos de vinculación y de colaboración con ellos. Y otro tipo de instancias a nivel federal que no son menos importantes y en donde hay una información muy amplia. Yo creo que cómo podemos coadyuvar con otras entidades y con la misma federación. Creo que retomaría un proyecto que cuando tuve la oportunidad de estar en seguridad, hablaba yo de una plataforma Morelos. Esta plataforma que tenga también delimitados ciertos ejes y ciertas obligaciones para abastecerla de información, reitero, con esta transversalidad de información que cruza por todas las instancias e incluso en las propias organizaciones civiles, las cámaras de empresarios. Tener esa plataforma con cierta información muy seleccionada, hacer labores de inteligencia para que se vaya clasificando la información y vaya generando los insumos. Pero si esta plataforma en Morelos se vuelve una realidad, podríamos coadyuvar con otras instancias como Michoacán, Guerrero, Estado de México, con el abastecimiento de la información. En toda la República pudiera compartirse esta información que a ellos y a nosotros nos permitiría también hacer cruce de información para saber si alguna de las personas que buscamos aquí o se encuentran allá o de los que ellos buscan, a su vez, se encuentran en el Estado de Morelos. Pero reitero yo mucho esto de la coordinación y de la vinculación porque el titular de la comisión debe tener la capacidad de política para lograr precisamente estos puentes de comunicación y generación de información que le pueda servir a todo el país. Pues esto es pues, prácticamente su primer eje de trabajo, ¿no? El que presentaba en su proyecto. Es correcto, secretario. Expertos en búsqueda y localización de personas, ¿cómo se apoyaría la comisión en el proyecto que usted propone para fortalecer las capacidades de la comisión de búsqueda? Bueno, yo tengo entendido que algunas entidades federativas, a estos incluso familiares que lamentablemente vivieron estos escenarios, se han vuelto hasta expertos y les han dado cierto reconocimiento por la experiencia en la búsqueda de familiares o de personas desaparecidas. Pero hay expertos también internacionales, hay organismos internacionales muy interesados y con la vista en México que están decididos a participar y colaborar. Los involucraríamos, por supuesto, pero también debo de decir que en el estado de Morelos hay personas con ciertos conocimientos que nos pueden ayudar y hablo de todas estas ciencias y disciplinas forenses que nos permiten tener una visión más integral en la búsqueda de personas. Estoy hablando de antropólogos, de personas técnicas en dactiloscopía, en balística, sociólogos, abogados y médicos legistas, a eso me refiero, ¿no? Hay en este proceso pues, un reto muy importante porque todas estas actividades que usted refiere pues van muy de la mano y corren en paralelo con toda la actuación que debe tener la Fiscalía General del Estado. ¿Cómo poder lograr que efectivamente se pueda incidir en la integración de las carpetas de investigación y empezar a participar de forma eficiente o eficaz con la Fiscalía? Bueno, hablaba yo de que el Ministerio Público, dadas sus atribuciones, tiene una carpeta de investigación y pareciera que está solo en esa tarea y desde aquí habría que decirle a los agentes del Ministerio Público, no están solos. Estos expertos que pueden formar parte de esta comisión de búsqueda de personas nos pueden permitir hacer un diagnóstico, tener ese acercamiento. Yo por mis labores profesionales tengo mucho acercamiento con los agentes del Ministerio Público. Como soy de Morelos y durante mucho tiempo me he dedicado al área penal, tengo cierta comunicación con ellos. Trataría yo no de minimizar su trabajo, por supuesto, sino hacerlo entender que nosotros lo que queremos es colaborar con ellos, hacer un diagnóstico real
real, no solo del estatus, sino de cómo podemos mejorar su actuación y darle todo el apoyo que el Ministerio Público necesita. El Ministerio Público debe de entender algo, que para eficientar su trabajo hay una norma en el Código Nacional de Procedimientos Penales que a mí me parece que no se está cumpliendo, y esa puede ser una de las grandes fallas en la eficacia. El peritaje integral cuando se localiza un cadáver o restos óseos. Hay un peritaje que se llama peritaje irreproducible en el Código Nacional para darle certeza a la sociedad, a las mismas instancias judiciales, a las propias víctimas de la localización de su familiar. Necesitamos darle vida y acatar el procedimiento del peritaje no reproducible. Para esto, los expertos en médicos forenses que pueden formar parte de la Comisión de Búsqueda de Personas tendrían una interacción en este tipo de peritajes con otros forenses que son de vital importancia. Hablaba yo de los antropólogos, de los criminólogos, de los psicólogos forenses que están especializándose en estas áreas. Tendríamos nosotros la oportunidad de decirle al Ministerio Público: sabemos que no te alcanzan los expertos, nosotros podemos ponerlos a disposición, pero lograr que nos entienda que el peritaje debe ser colegiado, porque la misma ley así lo mandata. Y una vez que empecemos con esa dinámica y con el apoyo de las familias que también tienen que interactuar en este tipo de procedimientos para darles esa certeza del trabajo que se está realizando, porque en las familias siempre va a quedar la duda por el trauma psicológico que se impone, y porque también hay que decirlo, el rechazo que tienen hacia el pronunciamiento de las resoluciones de las autoridades. Pues lograr ser un puente entre los familiares y en la expertise de estos peritajes para lograr que no tengamos esos errores, y de esta manera eficientar el trabajo, y que cuando estemos logrando finalmente una imputación ante los juzgados, sea una investigación muy precisa, muy concisa, que los jueces validen con un pronunciamiento en contra de los que sean responsables de este tipo de escenarios. Perfecto, pues damos espacio a algunas preguntas del público que ha participado. Por favor, Marisol, y seguimos con la entrevista. Mire, aquí la señorita Lisbeth Cerón Salinas pregunta: ¿de qué manera la Comisión de Búsqueda promovería el acceso a la justicia de las víctimas? ¿De qué manera? ¿De qué manera? ¿De qué manera puede lograr? Bueno, este es todo un esquema, insisto, debe ser integral. Las víctimas, en primer término, necesitan un apoyo psicosocial. El apoyo psicosocial es por este trauma tan complejo, es la pérdida de un familiar, incluso el impacto cuando ya se tiene localizada y lamentablemente no ha sido en las mejores condiciones. Generaríamos un acompañamiento permanente a las víctimas para evitar la desolación que ellos sienten, la incertidumbre de no saber qué va a pasar con estos procedimientos que se llevan en las fiscalías. Lograríamos que psicólogos las acompañaran, y además abogados que en todo momento les explicaran cuáles son los procedimientos, no de una manera técnica como los entendemos los abogados o los expertos forenses, sino de una manera muy simple, que ellos tengan muy claro cuál es su papel y se sientan arropados y protegidos de principio a fin. La señorita Nidia Morales pregunta: ¿cuál es su plan de trabajo real tomando en consideración el protocolo de búsqueda inmediata? Bueno, las familias que han sido víctimas también han sido muy proactivas en la búsqueda de sus familiares. ¿Cómo lograríamos insertar a los expertos? ¿Cómo lograríamos entrelazar las normas, los protocolos y el esfuerzo de las familias? Generaríamos brigadas de búsqueda
en donde también los familiares tuvieran una participación orientada. Me parece que las brigadas que sean combinadas entre los expertos y los familiares nos puede dar muy buen resultado. Los protocolos son procedimientos que implican una serie de eslabones para eficientar precisamente la búsqueda y la localización de estas víctimas, y me parece que la generación de estas brigadas nos pueden permitir hacer esta labor. También nos pregunta Edie Torres, ¿qué importancia tienen las víctimas de desaparición en el Consejo Ciudadano? Es fundamental. Las víctimas, yo creo que es la parte más importante con la que debe de trabajar la comisión, y cuando ellos integren el Consejo Ciudadano serán los primeros que deben de ser tomados en cuenta por el titular de la comisión para fortalecer o enriquecer los planes de trabajo y las acciones que se deban de realizar. El Consejo tiene una labor muy importante en esto. Lisbeth Cerón Salinas pregunta, ¿qué especialistas son necesarios en una búsqueda en campo y de qué manera se realiza? Bueno, los especialistas, decía yo, que tienen que tener el perfil de criminología, psicología, porque hablaba yo del acompañamiento, y si las brigadas van a estar formadas también por familiares de víctimas, pues necesitan esta orientación y esta contención psicológica para el momento del descubrimiento, ¿no? De las actividades que vayan a realizar. También es importante señalar que no es solo la búsqueda con psicólogos, criminólogos, expertos, forenses, sino también con las herramientas que se deban de utilizar, porque hablaba yo de que el protocolo son procedimientos o pequeñas cadenitas o eslabones que se van uniendo hasta dar un resultado eficaz y eficiente, pero dentro de las herramientas yo espero que el presupuesto se destine a los insumos que se requieren para estas búsquedas, desde una pala vizcachera, ¿no? De estas que tienen estas manitas para cuidar estos restos óseos, y hasta una retroexcavadora, ¿no? También dentro de las herramientas que se pueden utilizar, pues son estos perros entrenados en búsqueda, mapas, que pueden ser mapas en papel o electrónicos, dependiendo del recurso, que haya siempre un acompañamiento de un experto electrónico que vaya acumulando la información, fotógrafos forenses que puedan documentar el trabajo que se está realizando, porque la cadena de custodia de la que habla el Código Nacional de Procedimientos es muy exigente, y más exigentes son en los cuestionamientos los jueces que tenemos en el estado de Morelos. Una última señala, de su experiencia en búsqueda de personas, ¿cuántas personas ha localizado con vida, cuántas sin vida y qué métodos se utilizaron para ello? Bueno, en mi experiencia profesional no tengo un número preciso, pero quiero decirles con mucha franqueza y mucho dolor que con vida solo rescatamos a un niño que en el año 2013 fue sustraído de los brazos de su madre, y el resto lamentablemente los localizamos sin vida. El procedimiento que en su época realicé fue precisamente con operativos, con la policía estatal, con la que estoy muy agradecida por todo el esfuerzo que durante mi gestión imprimió, y que gracias a ellos logramos calmar un poco el fenómeno de la violencia. Ahí utilizábamos tareas de inteligencia, y estas tareas de inteligencia pues también estaban aderezadas o acompañadas con sistemas electrónicos, desde la geolocalización, el famoso GPS, y mapas electrónicos que nos permitían sumarlos a las tareas de inteligencia.
y en los operativos reales que yo dirigía de manera personal con la Policía del Estado. Actualmente estoy como abogado patrocinando algunos casos. Lamentablemente no los hemos localizado, estamos en espera de los informes genéticos que nos permitan descubrir si en las fosas de Tetelcingo se encuentran las personas que estamos buscando. La coordinación, como usted bien dice, pues es fundamental para esta labor. Yo coincido, mientras no tengamos bases de datos comunes y procedimientos homologados, pues va a ser difícil, ¿no? Ha habido toda una discusión de la forma en la que, hasta en el número de perfiles genéticos que se requieren para identificar plenamente un cuerpo, ¿no? Y si no podemos tener una base clara que nos permita confrontarlo a nivel nacional, pues va a ser difícil avanzar aisladamente por cada uno de los estados. Entonces, coincido con su diagnóstico. Quisiera, antes de continuar, pedirle la intervención del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que nos acompañe en este proceso. Claro que sí, muchísimas gracias, maestra Alicia Vázquez Luna. Al igual que el señor secretario, yo también me adhiero a las expresiones sobre la importancia que tiene la colaboración institucional entre autoridades estatales y federales, porque pues al final es una obligación el colaborar en un fin común tan delicado como lo es la búsqueda y localización de personas que por determinadas circunstancias pues desaparecen. Destaco también que en sus intervenciones, tanto en la exposición de uno de los ejes como en diversas respuestas, la importancia que se le da al reconocimiento psicosocial, al apoyo, al acompañamiento de las víctimas, a que no se les revictimice justamente por todo el sufrimiento, la agonía, el drama. Con esas expresiones me llamó mucho la atención porque sucede en ocasiones que las autoridades, cuando asumen alguna función, pues sucede un fenómeno como de que se desnaturaliza la idea, la esencia misma de una instancia. Y para la Comisión de Derechos Humanos, en lo que tiene que ver justamente con los derechos humanos, me parece importante pues conocer por parte de usted qué es y cómo entiende o en qué consiste el derecho al duelo y cuál es su relación con los fines de la comisión, y no nada más con los fines, sino con el cumplimiento de sus fines. ¿Cuál sería esa relación? Primero, ¿qué es, en qué consiste? Y después, ¿cuál es la relación que tiene el derecho al duelo con la finalidad de esta institución de relativa reciente creación? Muy bien, mira, qué bueno que preguntas eso, porque dentro de una presentación ejecutiva que yo le hacía a los colectivos de víctima, hablaba yo de un memorial. El duelo es una conjunción de sentimientos por toda nuestra cultura y nuestras emociones. Como ser humano somos mitad emocional, mitad racional. Y cuando una persona fallece, lloramos por nosotros, no lloramos por el que murió en realidad. Lloramos porque nos duele su ausencia, porque nos duele tal vez el tipo de convivencia que tuvimos, y eso crea en nosotros un trauma psicológico que necesitamos sufrir. Y el duelo tiene una curva. Primero es el sentimiento que nos embarga por la pérdida de una persona, después viene el coraje de por qué se fue, por qué no está, por qué él, ¿no? Tantas cuestionantes que nos hacemos en este tipo de escenarios, y va ascendiendo, viene este efecto de tratar de entender las cosas como suceden, y el duelo tiene esta composición hasta que finalmente cursa por un periodo
en el ser humano, tanto en nuestra realidad como en nuestro yo interno, o sea, en nuestro tema psicológico, y pero que requiere para lograr su liberación, creo, para lograr su liberación requerimos de análisis interno, un apoyo familiar y un apoyo social, para ir desencadenando todos estos sentimientos y lograr una resignación. Y por eso hablaba del recurso psicosocial, que tiene 3 espacios: el que autogenera la misma persona con un efecto de resiliencia al dolor, y con un apoyo social, que la sociedad también te lo da en todo este ritual fúnebre, y finalmente un lugar en donde pueda terminar este duelo, este proceso. Por eso hablaba del memorial, un espacio en el que tengas que acudir, porque se requiere de este espacio para expulsar de manera definitiva este dolor y aprender a vivir con la ausencia de un ser querido. Me parece que eso es lo que... por eso hablo del memorial. Necesitamos ese memorial para todas nuestras víctimas. Cuando no hemos tenido la oportunidad de darles un cuerpo, hacer todo este cortejo fúnebre y ser empáticos con el dolor, porque nuestras víctimas están allá afuera todavía guardando la esperanza de que un día los van a encontrar. Entonces ellos no han vivido su duelo y necesitamos abrir esa válvula, porque esa válvula, si no la abrimos en la sociedad, nos va a generar otro tipo de problemas que no estamos previendo, ¿no? No estamos previendo los riesgos de que una familia sufra ese impacto y que no ha podido despresurizar ese sentimiento porque no ha vivido su duelo. Muchas gracias. Pues el reto es grande. ¿Qué obstáculos visualiza, maestra, como los primeros que vamos a tener que superar en la implementación de este sistema de búsqueda de personas en el Estado y a nivel nacional? Secretario, yo no le llamaría reto porque creo que si no sufrimos este efecto del que hablaba el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, no hay reto si un titular y su personal se pone a trabajar todos los días y no pierde nunca su capacidad de entendimiento. Debemos de entender que todo servidor público está para servirle a la sociedad y que no importa si de repente abandonamos nuestra vida, porque eso pasa, usted lo debe de vivir, pasa que abandonas tu propia persona, tu propia convivencia familiar. Creo que no hay reto si se suma el esfuerzo, si se elige adecuadamente los perfiles, si se sensibiliza el resto de las autoridades y de todos los autores que deben participar. El reto del trabajo de la comisión, o llamado así reto de la comisión, no creo que exista. Más bien es ni siquiera con las autoridades. Creo que sí se puede lograr que todas las autoridades entren en esta dinámica de trabajo permanente y de comunicación, de evaluación, de seguimiento, de fortalecimiento. Yo creo que el reto es hacia la escalada de violencia que generan los organismos de poder de facto que están allá afuera, y que lo que estoy tratando de decir es que no hay reto en los gobiernos hacia el interior. Hay un reto, debemos de ver el reto hacia el exterior, que es precisamente el crimen organizado que pareciera que ese sí nos reta, ¿no? Nos reta permanentemente, y es ahí donde yo creo que todos debemos de unir nuestros esfuerzos
para lograr que no siga destruyendo a la célula social, a la célula familiar y a la célula individual. Ese sí me parece que es un reto, pero no veo un reto en las instancias de gobierno de ninguna jerarquía. Sí se pone el empeño de parte del titular y de su personal que va a estar profusamente trabajando pues las 24 horas del día. Para este tipo de escenarios no podemos descansar. Esto es como la policía, los ministerios públicos y los propios jueces que nos empleamos las 24 horas, los 365 días del año, ¿no? Creo que al interior del gobierno no hay retos, hay retos hacia el exterior. Muy bien. Tenemos, bueno, otras 3 preguntas de nuestros radioescuchas, pero hay una cuestión aquí, salvo considero que ya fueron contestadas por usted, pero no obstante se las voy a mencionar. Adimet Sayi señala, ¿podría compartirnos la experiencia que tiene en la localización y búsqueda de personas? Igualmente, manifiesta cuánto tiempo y qué tipo de experiencia tiene conociendo el tema de localización y búsqueda de personas. Bueno, tengo aproximadamente 35 años en el sistema de justicia penal. Yo empecé desde que iba en el 3er semestre de la carrera y tuve que enfrentarme a los escenarios de infracciones de menores. Y desde ese momento empezamos a localizar, me tocó el asunto de Amilcingo, en donde se le denominó las viudas de Amilcingo. Perseguí y logré condenas en contra de Apolo Bernabé, porque se le atribuían varias desapariciones. Culminamos esos procedimientos en 1995-96. Pero después tuve que volver a retomar esos asuntos en Yautepec porque hubo otros expedientes, aparecieron víctimas y se desarrollaron otros juicios en Yautepec y los culminé en el año 2005. Era yo Ministerio Público. Después en Cuautla también me tocaron los escenarios de esas personas que fueron secuestradas y que no aparecieron nunca con vida. Y logré llevar los procedimientos en contra de 4 comandantes de la policía ministerial que fueron señalados como responsables de las desapariciones. Tuvimos otros escenarios en la época de Agustín Montiel y también tuvimos éxito en algunas investigaciones, tal es el caso que incluso él tuvo que irse a un penal de máxima seguridad, fue detenido el coordinador de la policía ministerial y fue parte de mi investigación. Claro, no la hice sola, la hice con otras personas. Por eso decía hace un momento que lamentablemente en todas las participaciones que he tenido en búsqueda de personas, lamentablemente todos se han localizado y han estado muertos, lamentablemente, ¿no? Pero sí hemos logrado dar con los responsables en algunos casos y los más recientes casos, pues como decía yo y lo reitero, estamos en espera de que nos den la información de los perfiles genéticos para lograr saber si ya localizamos a estas personas, ¿no? Tendremos tiempo, hay mucha participación. ¿Otras 2? Sí, adelante.
Héctor Sánchez pregunta, ¿cuál es la estrategia para la identificación de los cuerpos de la CEMEFO? Además, ¿qué se hará para seguir con la identificación de los cuerpos que se exhumaron en Jojutla y Tetelcingo? Bueno, tengo un registro de aproximadamente 200 cuerpos que se encontraron en las fosas de Tetelcingo y de Jojutla, y me parece también que solo se ha estado enjuiciando a 2 personas. Habría que recordar que la autoría no es solo la material, sino que también hay autoría por colaboración, por encubrimiento, es decir, que hay que avanzar con esas investigaciones para lograr desentrañar qué fue lo que realmente sucedió y quiénes ordenaron este tipo de violación a las leyes de inhumación y los protocolos de salud, entre otras, ¿no? Entre otras cuestiones que habría que valorarse hasta dónde está tan profundo el tema en lo de las fosas. El registro que está impulsando la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas y que debe de actualizarse, me parece que aquí en el estado de Morelos no se ha hecho, cuando hablo de un peritaje o identificación humana integral, se refiere a no solo que estén los médicos legistas en la práctica de una necropsia para determinar el cronotanato diagnóstico y saber qué fue lo que le pasó a esa persona, quién es esa persona, qué identidad tiene, porque la medicina forense no solo nos da determinados datos, necesitamos integrar, por eso hablaba yo de que cuando esas necropsias se practiquen debe de estar también un experto y un médico forense externo para que se haga una prueba colegiada y a partir de ahí tomar el registro de las ropas para que venga también a hacernos un estudio de Walker para el tema de saber si hay todavía vestigios de pólvora o cualquier otro tipo de fibras que nos permitan localizar a los responsables o tener otro tipo de pistas. Pero también el antropólogo que nos determine la edad, incluso la fisonomía que tenía la persona hasta antes de que viviera un escenario violento. El criminalista que también nos permite descubrir la dinámica de las lesiones. El fotógrafo que va documentando cada paso, cada proceso que se realiza. El criminólogo, ¿verdad? Porque necesitamos un experto que determine el perfil del sujeto o los sujetos que interactuaron en esa desaparición o en ese deceso de esa persona. A eso me refiero, de que el protocolo requiere precisamente de darle este sentido al peritaje integral, que es el peritaje que me parece que la Fiscalía no ha logrado conjuntar los esfuerzos de todos estos expertos para tener la certeza de la identidad humana, subirla al registro nacional, pero este registro, creo que la comisión, no sé si la pregunta va encomendada a esta inquietud, la comisión debe tener o generar un espejo de esta información con un experto que no manipule, o sea, que no tenga acceso a la manipulación de la información, sino que solo esté revisando que se está actualizando de acuerdo al protocolo y que se está subiendo esta información de manera permanente y un intranet, que también por eso hablaba de la plataforma Morelos, un intranet que nos permita darle el seguimiento para su registro en la oficina del registro civil. Entonces, todos estos procedimientos de los que estoy hablando, pues nos pueden generar esta certidumbre sobre la identificación humana y el registro que debe de garantizar que las víctimas ya lograron una identidad, ¿no? Porque además hay otro tipo de derechos que se generan, es decir, ¿qué sucede mientras la persona no es localizada? Pues necesitamos hacer procedimientos civiles que nos permita que la familia tenga, ¿verdad?, salvaguardados los derechos de la persona que está ausente, porque así lo denomina la ley, ausente. Entonces necesitamos garantizar esto para preservar otro tipo de derechos en relación con las víctimas. Muy bien. Pues su conocimiento en la materia se ve, maestra. Gracias por
Gracias a por ustedes. participar y pues agradeciéndole su participación en el proceso de elección del titular de la Comisión de Búsqueda de Personas de Morelos, a la maestra Alicia Vázquez Luna y a toda la gente que ha estado muy atenta de su participación. Le agradecemos mucho. Gracias a Y es un ustedes honor para y nosotros que participe en este muchas proceso. gracias, es para mí el honor y tenerlos también a ustedes y a la sociedad que se dio el tiempo de hacer este tipo de cuestionamientos, ¿no? Me parece muy enriquecedor esta actividad, ¿no? Muy valiosa. Gracias. Gracias.